Hoy me van a conocer predicando. Trataré de no alargarme para que no se duerman y va a ser algún mensaje muy corto. Mira, eh, uno de los problemas que ha habido en la humanidad es que la maldad trata siempre de propagarse, ¿sí? El mal siempre se propaga. Vemos en el Antiguo Testamento que primero el Señor intentó, o sea, quiso destruir al hombre porque había tanta maldad, entonces fue cuando vino el diluvio universal y que entonces Noé hizo un arca y se salvó parte de la civilización que había en ese entonces. Pero va leyendo uno los libros del Nuevo Testamento y va viendo cómo la maldad se sigue propagando, se sigue propagando. Después vemos cómo apareció Sodoma y Gomorra, que también es uno de los relatos de que cómo la maldad se propagaba. Nosotros vemos en la palabra, dice, y gobernó el rey Josías, y dice, hizo lo bueno delante de Dios. Y gobernó el rey tal, y hizo lo malo delante de Dios. Y son malos que hacían lo malo, que hacían lo bueno. Entonces, al ver tanta proliferación de la maldad, eh, Dios dijo, tenemos que salvar a la humanidad, tenemos que hacer algo para que la humanidad no se pierda, porque cada vez haciendo lo malo, y como vemos ahora en estos tiempos, aún se prolifera más la maldad. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Entonces, yo pienso que se reunieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hicieron una reunión ahí los tres y dijeron, ¿qué vamos a hacer con la humanidad? Porque se están perdiendo. Y nosotros creamos al hombre para que triunfe, para que vaya adelante y para que tenga salvación, para que esté con nosotros eternamente. Esa es la idea de la creación de Dios, que nosotros todos estemos con Él eternamente. Y entonces se reunieron y después de tanto discutir ahí, dijeron, bueno, voy a mandar a mi hijo Jesús a morir por la humanidad. Entonces Jesús se quedó pensando, dijo, bueno, yo voy, pero si el Espíritu Santo también va conmigo. Y así fue. Había una virgen sentada ahí tomando el sol, vamos a decir que tomando el sol, y apareció el ángel Gabriel y le dijo, bienaventurada eres. Y la Virgen María, uy, ¿quién me habla esto así? Y entonces el ángel dijo, bienaventurada eres, María. Y entonces ella dijo, he aquí la sierva del Señor, haga en mí según su voluntad. Qué bonito. Y entonces después el ángel dijo, más o menos, voy a hablarle, no como dijo el ángel, sino como a mí me parece que se lo dijo, usted va a quedar embarazada y va a tener un hijo y se va a llamar Jesús y va a liberar a toda la humanidad. Dijo, pero ¿cómo voy a quedar embarazada si no he conocido varón? Yo soy virgen. Dijo, no, el Espíritu Santo hará un milagro en ti y ese niño que va a nacer en ti se va a llamar Jesús. Entonces, todos conocemos la historia de Jesús. Jesús vino y estuvo con sus padres hasta los 30 años. A los 30 años empezó su ministerio. Empezó a hacer ¿qué? Sanidades, milagros, hacer cosas bonitas. Y de pronto los sacerdotes y los fariseos de ese entonces decidieron que lo iban a crucificar. Pero la crucifixión en ese entonces era lo más duro que existía. Algo tremendo, era la humillación más grande. ¿A quienes crucificaban? A los ladrones. En ese entonces parece que no había violadores, pero si eran violadores los habían crucificado. Y así, a los ladrones, a los asesinos, a todo, era lo peor. Y de pronto decidieron crucificar a Jesús. Pero el problema es que no solamente lo crucificaron, sino pasó por una situación muy mala. Y cuando estaba Jesús en el Monte de los Olivos, sabía lo que iba a acontecer. Y él oraba
le oraba al Padre, le decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga su voluntad. Si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice que sudaba, y hasta sudaba gotas de sangre. Y lo cierto es que él determinó hacer la voluntad del Padre. La idea que tenía inicialmente el Padre de que muriera por la humanidad siguió adelante. Vuelvo y digo, lo golpearon, lo escupieron, le pusieron corona de espinas, le pusieron una túnica fea, una caña para decir que era el rey. Le arrancaban la barba, después lo latigaron, después lo crucificaron en medio de dos ladrones y al final, pues Jesucristo murió en la cruz. Pero no fue que nomás lo crucificaron, porque ve uno el relato bíblico de la crucifixión y los ladrones estaban ahí tranquilitos, ni golpeados, ni masacrados. Jesús estaba hecho una llaga y estaba completamente maltratado. O sea, Jesús llevó a la peor parte dentro de esa crucifixión. Ahora, la pregunta o la respuesta que debemos saber es, ¿para qué murió Jesús? ¿Qué ganamos nosotros con la muerte de Jesús en la cruz? De eso se trata el mensaje de hoy. ¿Qué beneficios tengo yo para que Jesús hubiera muerto por mí en la cruz del Calvario? Entonces, el primero es Juan 3:16. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16, que todos la sabemos. ¿A qué vino Jesús? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso vino Jesús, para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Jesucristo murió por nosotros para que nosotros tengamos vida eterna. Para que no vayamos al infierno, para ser más concreticos, ¿sí? Sino que estemos eternamente con Él. Entonces lo dice en el libro de Juan 3, dice esa, de tal manera amó Dios que mandó a su Hijo para que todo aquel que no crea, todo aquel que en Él crea no se pierda. Y esa es nuestra esperanza, que cuando nosotros tengamos que morir, que algún día tenemos que morir, no nos perdamos y no resucitemos, estar eternamente con Cristo. Entonces, eso es el primer beneficio y el más importante beneficio de la muerte de Jesús, es de que Él murió por nosotros para que todos seamos salvos. No hay otra. Ahora, el segundo beneficio está en Isaías 53:3. Yo cuando estaba empezando, conociendo de Dios, yo decía, no es posible que los cristianos estén tan mal de la cabeza, que digan que los cristianos pueden ser sanos de su enfermedad. Y yo me resistí a creer hasta que después fui viendo cosas y fui entendiendo cosas. Y dice en Isaías 53, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondidos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En el 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Cuando él lo estaban latigando, cuando lo estaban allí golpeando, dice que él estaba llevando nuestras enfermedades y los dolores. Cuando uno le duele la rodilla, él llevó el dolor de rodilla en la cruz del Calvario. Que está enfermo de tal cosa, él llevó esa enfermedad en la cruz del Calvario. Por lo cual, si nosotros tenemos la fe suficiente, no debemos estar enfermos, ¿sí? Entonces dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo por eso le digo a la gente, yo tengo un médico. ¿Y sabe cómo se llama el mejor médico? Se llama Jesús. Se llama Jesús. Y es muy, muy bonito
Es muy bonito cuando podemos comprobar esas situaciones de que Jesús realmente sana. Yo he visto sanidades tremendas. En Colombia y aquí he visto sanidades tremendas y realmente Él sana, tiene un poder sanador. Ahora, eso tenemos que tener un poquito de fe para que haya, si las personas empiezan, ay, pero es que con este dolor, y es que mi abuela era enferma y yo también voy a seguir enfermo, pues se está echando la maldición encima. Pero si nosotros creemos que Jesús puede sanarnos, Él nos va a sanar. Es real. Tercer punto. Primera de Corintios 5:21. Creo que es Primera de Corintios 5:21. ¿Sí? Entonces segunda. Pero tenía mi duda. Sí. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Jesús murió en la cruz, Él perdonó todos nuestros pecados. Los que habíamos cometido antes, los que cometemos a veces y los que vamos a cometer. Él llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Entonces, por eso es que, ahora, no, eso no justifica que la persona puede ir pecando y pecando, no. Sencillamente dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero sencillamente no debemos pecar. Si pecamos, entonces vamos allá a Jesús, le decimos, perdónanos que hemos pecado, y Él perdona nuestros pecados. Dice la palabra, dice que cuando nosotros confesamos los pecados, el Padre echa los pecados al fondo de la mar y no se acuerda nunca más de ellos. Así, entonces, tercera ventaja o tercer beneficio, Él perdona nuestros pecados. Cuarto beneficio, dice la palabra, Gálatas 3:13. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Todas las maldiciones que hay sobre nosotros, que nos pueden algunas personas lanzar, o que hay alguna maldición, dice que todas las maldiciones las llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, se hizo maldición para que nosotros tuviéramos bendición. ¿Por qué se hizo maldición? Porque lo crucificaron, porque lo maltrataron, porque lo crucificaron en medio de los ladrones. Lo peor fue Él, y dice que Él se hizo maldición para que nosotros tuviéramos bendición. O sea, ¿qué dice la palabra? Que nosotros tenemos que andar en bendición, en bendición. ¿Por qué? Porque Él ya pagó por nosotros. Entonces, es cuestión de nosotros creerlo. Quinto punto, Mateo 27:35. Dice así, Mateo 27, vamos a leer el 37. 37. Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Cuando Jesús estaba crucificado, empezando que eso es muy, muy horrible, la gente se burlaba. La gente se burlaba de él. La gente andaba, parecía que era un espectáculo cuando estaba Jesús crucificado y las personas se burlaban. A ver, si tú eres baja, lo injuriaban todo el mundo. Y desde el momento en que Jesús empezó fue apresado, durante el tiempo que fue apresado, durante el tiempo que llevó la cruz hasta el Gólgota, lo estaban humillando. ¿Y qué estaba haciendo esto? Él estaba llevando nuestra humillación. Él estaba llevando nuestra humillación allí en la cruz.
Otro punto. Colosenses 2:13. Una de las cosas que hay en la vida, dice en el libro de Juan 10:10, dice que el ladrón, o sea, Satanás viene a matar y a robar, destruir. Y dice en el libro de Apocalipsis que Satanás nos acusa delante de Dios de día y de noche. Cualquier fallo, cualquier cosa que nosotros tenemos, Satanás nos está acusando. Y Satanás va como colocando una lista por todos los pecados nuestros, va colocando como fuera en el ordenador, saldría una lista. Y dice aquí en el libro de Colosenses 2:13, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Está diciendo que todos lo que había, las acusaciones de Satanás, todos los decretos, todo lo que había antes de que nosotros llegáramos a Jesús, o todos los pecados que habíamos cometido, dice que Él los clavó en la cruz del Calvario y anuló todo decreto. Es decir, toda acusación de Satanás hacia nosotros ya no vale. ¿Por qué? Porque están clavadas en la cruz del Calvario. Y por último, una cosa importante es Jesús derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Hablaba con mi sobrina en estos días y me decía, tranquilo tío, usted no se preocupe, el enemigo está vencido. El enemigo, y lo decía con toda seguridad, que dice yo, uy, ¿cómo ha avanzado esta niña? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, cuando nosotros bendecimos nuestra familia, cuando nosotros les cubrimos con la sangre de Cristo, el enemigo no puede hacer nada sobre nosotros. Si a nosotros nos hacen brujería, hechicería o mal de ojo, lo que se quiera, el enemigo no puede, no llega a nosotros porque Satanás está vencido en la cruz del Calvario. Y nosotros tenemos ciertas, ¿sí? Todos los que creen en Dios, tenemos cierta inmunidad que el enemigo no nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque está vencido. Tenemos inmunidad, es como si nos hubieran vacunado, una vacuna divina, ¿sí? Una vacuna divina, y el enemigo no puede hacernos daño. Entonces, estas cosas que estamos hablando de unos beneficios, y entonces, ¿cómo nosotros accedemos a esos beneficios? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a acceder a esos beneficios? Están los beneficios. Eso es como cuando hay un dinero en el banco. ¿Cómo retiro ese dinero del banco? Eso es cuando hay un trabajo. ¿Cómo tomo ese trabajo? Entonces, una de las cosas, yo no me voy a extender. La primera, para acceder a los beneficios que Dios tiene para nosotros, es, la Biblia dice, el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que llevar una vida agradable a Dios. Si tú le amas, vive como Él quiere. Y para que tú vivas como Él quiere, tiene que ser obediente. Obediente de acuerdo a lo que dice su palabra, a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, para acceder a los beneficios de Cristo en la cruz, entonces primeramente es amar a Dios y llevar una vida agradable. Una vida agradable. Una vida agradable. Bueno, ¿y cómo es una vida agradable? Como yo quiera, no. No es como yo lo piense, es como dice la palabra de Dios, como dice la Biblia. Aquí dice cómo debe portarse la persona para llevar una vida agradable a Dios. Y muy sencillo, si nosotros amamos a Dios, tratamos de no disgustarlo, de hacer lo que a Él le gusta. Esa es la vida agradable. Segundo, tenemos que llevar una vida confiando en nuestro Dios. O sea, tener fe. ¿Qué es confiar en nuestro Dios? Es creer que Él puede hacerlo, creer que Él puede ayudarnos, creer que Él puede hacer las cosas. Entonces, le voy a hablar, dice, ¿qué es fe? Dice que nosotros es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve.
Fe es, si nosotros sabemos que aquí está la pollería y vamos a comprar un pollo, no se necesita tener fe. Si nosotros sabemos que allí está la gasolinera y puedo echarle gasolina a mi coche, no necesita tener fe. Pero si yo dice, ¿será que voy a tener un trabajo? No sé que Dios me va a ayudar. Eso es tener fe y así muchas cosas. Entonces uno tiene que moverse en fe. Y la otra cosa es, dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que hay que amar al prójimo como a mí mismo. Entonces, si nosotros amamos a Dios, tenemos fe y amamos al prójimo, estamos cumpliendo los requisitos para que los beneficios de la cruz lleguen a nosotros. Es así. Eso, o sea, suena tan fácil, pero si nosotros nos movemos realmente en eso, mira, dice la palabra en el libro de Juan, en el 1 de Juan, dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en esto conoceréis que sois mis hijos, en el amor que se tienen los unos por los otros. Qué sencillo, ¿no? Hay que tener amor. Si uno tiene amor, está ya ganando gran parte del camino, ha avanzado. Es muy sencillo. No estamos en el amor que se convierte en sexo, estamos amor. ¿Qué es amor? Es no buscar lo suyo, dice, no se envanece, todo lo cree, todo lo soporta. Ese es el amor que Dios habla. Entonces, si nosotros, amor es bendecir a una persona que uno no conoce. Amor es ayudar a una persona que uno no conoce sin esperar nada a cambio. Eso es amor. Y amor a Dios es esforzarse para tener una comunión con Él y tratar de hacer lo bueno y lo recto delante de Él. Para eso se necesita la fe. Si no tenemos fe, no podemos avanzar, pero necesitamos la fe. Si nosotros tenemos la fe suficiente, la confianza suficiente en Dios, el amar a Dios se vuelve más fácil y el amar al prójimo se vuelve más fácil. Es así. No tenemos que darle muchas vueltas y Dios quiere, por encima de todo, bendecirnos. Bendecirnos. Bendecirme a mí, bendecir mis hijos, bendecir mi casa, bendecir su familia, bendecir su casa. Y si eso, es cuestión de meterse uno dentro de lo que quiere Dios para nosotros, y para eso está el manual, para eso está la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Mirar lo que dice la palabra y ponerla en práctica. No es más, no es más. Así que, mis hermanos, Cristo, nosotros le decimos siempre a las personas, Cristo te ama. Cristo murió en la cruz para que nosotros tuviéramos bendición, sanidad y vida eterna. Vuelvo y lo repito, bendición, sanidad y vida eterna. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Amando a Dios y amando al prójimo. Amén. Póngase en pie, por favor. Ahí donde está, cierre sus ojos, por favor.